Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas, no tan clásicas. Mi nombre es David. Y yo soy Caro. Y el día de hoy damos por inaugurada oficialmente la temporada de premios del 2026. Bueno, que premia a lo mejor del cine del 2025. Porque el día de hoy vamos a hablar de la película Lo siento cariño o Sorry Baby, su nombre original en inglés. Película escrita, dirigida y protagonizada por Eva Victor. Es su debut como directora. Y es una película, vamos, una especie de sátira, de comedia, de humor negro, pero que a la vez, pues, introduce muchos temas sensibles de nuestra actualidad, ¿no? Entonces, una película que sinceramente no habíamos visto mucho al respecto, más que el tráiler. Decidimos darle una oportunidad y curiosamente, después de haberla visto y de que, spoiler sobre el episodio, de que la película nos haya encantado, a los pocos días se revelan hasta ahora únicamente, al día de hoy que estamos grabando este podcast, solamente se han revelado las nominaciones a los Critics' Choice. Y los Critics' Choice la nominan desafortunadamente y un poco en contra de lo que yo esperaría. Solamente está nominada como mejor guión original, que aún así es destacable por la competencia que tiene en ese campo. No sabemos si lo va a ganar o no, pero pues ya es meritorio estar ahí. Está compitiendo, me parece, con Sinners, Weapons, Sentimental Value o Valor Sentimental. Entonces va a ser una fuerte competencia. Y pues nada, es una película, la primera que hacemos review ya en la temporada de premios. Obviamente antes en este podcast ya hicimos review, por ejemplo, de Weapons, de Frankenstein, de Guillermo del Toro, de Pecadores, pero esta es la película que inaugura ahora sí, ya que sabemos que están nominadas. Pecadores, por ejemplo, ya desde que salió, todo el mundo decía, estaba para los Oscars, estaba para los premios, y vaya que sí, ¿no? Entonces, quizás después la revisitemos, ya que nos acerquemos más a las premiaciones, pero de momento hoy vamos a hablar de Lo siento, cariño. Primero que nada, no sé, ¿cómo te sientes de iniciar la temporada de premios y después de empezar hablando de esta película en particular? Uy, pues creo que siempre aquí se vienen temas controversiales, ¿no? Porque siempre dejan películas fuera que Siempre. tal vez no deberían dejar películas fuera, incluyen a películas que No se lo merecen. muchos, es como de, Emilia ¿por Pérez. qué? ¿Por qué no deberían, por qué incluyeron esas películas? Siempre como de por qué esta actuación es muy buena y por qué no incluyeron la actuación de esta actriz o por qué el de este actor no, se merecía más esto. O sea, creo que siempre hay mucha inconformidad o también como el de quién decide qué Claro. o bajo qué criterios o simplemente lo que hubo mucha controversia, ¿no? Es como de, ahora sí tienen que ver las películas y es como de, ¿qué? O sea, entonces No antes las no veían. necesitaban ver las películas. O sea, siempre como algo complicado esta temporada de premios. Pero también es emocionante estar viendo como todas las películas porque conoces más películas que a lo mejor ni siquiera habías pensado que existían o que no querías ver. Pero también ahí creo que hay un poco de injusticia porque hay películas bastante buenas que ves a lo largo del año y que ni siquiera son consideradas. Uh-huh. Y lo mismo, o sea, películas que consideran y que dices, ¿en serio? Como lo que mencionas, ¿no? Emilia Pérez. Pero bueno, pues sí creo que se vienen muchas películas que incluso ya cuando lo ves desde el tráiler dices, esta película se ve muy buena, en que sepas que está considerada, es bueno. Y otras películas que dices, qué bueno que la están poniendo como en el ojo de muchas personas, ¿no? Como Pecadores. Uh-huh.
O sea, creo que ya la habíamos hablado desde hace tiempo y tiene muchas cosas bastante buenas esa película y qué bueno que la consideraron. Igual que el año pasado que consideraron La Sustancia, se me hace algo bastante bueno. Sí, sí, yo completamente de acuerdo contigo. Digo, hay mucha gente que en redes dice, no, ya no hay que ver los Óscares, ya hay que sabotear toda la temporada de premios, porque sí, es político, es político en muchos sentidos, que mandan mensajes políticos a nivel de partidos y de intereses de personas en el poder y de movimientos y demás, pero también político en el sentido de que pues tienen que hacer su campaña los que quieran entrar a los Óscares, tienen que hasta a veces es estratégico, ¿no? Como, ay, sí, mi película se tiene que estrenar a final del año porque es cuando se hacen todas las partes de las votaciones, ¿no? Ajá, y toda su campaña que se hace antes para que pueda llegar a ser Ujú. considerada. Y lo mismo que decíamos, hay otras películas pues independientes que son muy buenas y que ni siquiera se consideran. Sí, definitivamente. Creo que el ejemplo que a mí más molestia me ha generado últimamente es como decías que el año pasado entró Emilia Pérez y no entró, por ejemplo, Sujo, que era la misma temática, la misma problemática social de México, una escrita por autoras mexicanas con el nivel de sensibilidad que requería y con un reflejo digno de la situación, y otra escrita por un francés que no quiso ni siquiera eh, que escribió las cosas en francés y las tradujo al español, le hizo cualquier cantidad de cosas, pero bueno, ya no le vamos a dar más tiempo al aire en este podcast a esa película. Pero bueno, sí, definitivamente. Y yo creo que va a valer la pena y espérenlo. Yo creo que en cuanto salgan ya todas las nominaciones, que salgan las de los Óscares, por ejemplo, pues que dediquemos un episodio a revisitar todas estas películas que estén nominadas. Pero de entrada, pues ya el día de hoy, para no seguir con estas quejas que definitivamente tenemos más al respecto, ya lo dejaremos para otro momento. Pero ahora sí, de entrada, regresando a la película de Lo siento, cariño, eh, pues coméntanos qué te pareció, qué expectativas tenías al respecto, te sorprendió, no sé. Hoy me sorprendió bastante, pero para bien. Me gustó muchísimo la película. Creo que desde el tráiler parecía otra cosa. O sea, Ujú, no algo malo, pero pensé que la película iba como más hacia una película triste, como de pérdida, de duelo, pero, o sea, sí ujú, es una película que habla a lo mejor como de ciertas pérdidas o de ciertas cosas, no sé, trágicas de la vida, pero en el tráiler yo pensé que iba hacia otras. Y me sí. sorprendió que no fuera hacia eso. O sea, de verdad no me imaginaba para nada que la película fuera hacia ese lugar. Ahorita ya hablaremos un poco de qué trata la película, pero me sorprendió para bien. O sea, en verdad me gustó muchísimo la película. No pensé que fuera hacia eso. Como que el tráiler te muestra como escenas muy puntuales que no te dicen nada realmente de lo que es la trama de la película, o sea, solamente como de, pues lo que tú necesites, lo que esto, lo que, o sea, no sé, y pensé que era algo como alguien que está perdiendo algo, alguien que está pasando por un momento difícil y hasta ahí, Ujú. pero no pensé que fuera esto. No sé también tú qué expectativas tenías y ahorita ya hablamos un poco más de qué trata la película. Sí, sí, definitivamente. A mí también me sorprendió, como dices, no solo en el tráiler, yo creo que, porque la película, brevemente, todavía sin ser un spoiler, la película está dividida por capítulos, hace saltos temporales, y en el primer capítulo todavía empiezas a ver la película y todavía te imaginas que lo que va a pasar es algo así, ¿no? Lo que está pasando es un proceso de duelo, es un proceso de pérdida, etcétera, etcétera. Y la verdad es que va por otro rumbo y lo hace de una manera también un poco inesperada, porque creo el tráiler te muestra un par de chistes que dices, son chistes como muy puntuales, muy específicos, pero la película está cargada de humor, pero de un humor muy satírico, de un humor muy puntiagudo en muchos aspectos. Y sí, la verdad me sorprendió para bien, no esperaba que fuera tan buena, te digo, ni siquiera la tenía en el radar, deja tú que fuera a llegar a ser nominada, sino simplemente
Pues sí, que era una película así no tan popular, no tan taquillera y que iba a estar simplemente un par de semanas y dijimos pues hay que aprovechar para verla porque se ve interesante, ¿no? Pero la verdad, sí, fue una gran película. Y pues a grandes rasgos, antes de entrar de lleno a la sección de spoilers, pues para quien no la haya visto todavía, la película sigue a Agnes. Agnes, que es nuestra protagonista, que es la directora Eva Victor. Eh, pues un poco te la pasan en distintas etapas de su vida, pero todo gira en torno, vamos a decir, como a una especie de evento traumático, por así llamarlo, todavía sin necesariamente abordar qué fue. Y te van pasando un poco como de la parte de las conexiones que tiene con su mejor amiga, que se llamaba Libby. Eh, la conexión que tiene con su mejor amiga, pero también las implicaciones que tiene el superar un proceso traumático y cómo la sociedad te da la espalda desde muchos lugares. Y desde lo cotidiano, ¿no? Decías tú, y a mí me pareció una comparación muy interesante, que es muy parecida en cuanto, no a la temática, pero en cuanto a la manera de ejecutarse, en cuanto a el estilo, en cuanto a el mensaje final, muy parecida el año pasado Un dolor real, a Real Pain, que para quien ya la haya visto, pues De hecho fue de este año. Principios de este año salió en cines. sí, bueno, pero entró en la temporada de premios anterior, así, por Ujú. eso la categorizo así, pero sí, sí, sí. Sí, para quien ya la haya visto, Un O dolor sea, real. bueno, la temporada fue de este año. Ay, pues es que ustedes me entienden. Este, la temporada de premios de este año que premió lo del 2024, aunque la película fue de principios de año, pero entró en esa categoría. Entonces, bueno, sí. Para quien ya haya visto Un dolor real, pues esta película toma un poco, como les digo, no de la trama porque no No es trata la los misma mismos trama. temas. Ni siquiera son los mismos temas. Creo que pudiéramos hablar como de punto común algo de salud mental, si así quisiéramos catalogarlo, pero desde vértices muy distintas, ¿no? Pero aún así, quizás, no sé tú cómo lo identificas, creo que para mí es difícil ponerlo en palabras, pero para mí tienen como la misma manera de abordar la complejidad y el sufrimiento humano a través de un poco de sátira y Ajá. demostrarte justo este tipo de final que no es el final. Ah, Sí. tuve un momento de iluminación radical y ahora todo va a estar bien en Ajá. mi vida, pero tampoco es el final de pues ya mejor me muero, ¿no? Sí, Entonces, justo sí. eso fue lo que me gustó, pero creo que ya te estás adelantando mucho a irte ya directamente al final. Y creo que sería como bueno regresarnos a de qué va la película. Y bueno, la película, o sea, como mencionabas, va de esto, ¿no? O sea, como Agnes te van mostrando mucho como la vida de ella, que vive, no te dicen exactamente en dónde vive, pero es como un pueblito y Ujú. ella tiene como una casa bastante alejada, En bueno, medio no, del bosque sí, en medio del prácticamente. bosque, ajá, y es como un lugar muy frío, o sea, es lo que sí, siempre como que mencionan, un lugar muy frío, y sí es como algo inhóspito, o sea, como que no hay muchas cosas ahí alrededor, y siempre tiene que como manejar o trasladarse a algo para llegar como al centro de la ciudad o algo. Bueno, es como ese pueblito, ¿no? Y dan a entender que ella estudió ahí el posgrado, entonces pues de ahí como que vivía con su amiga, con Liddy, y entonces ella se quedó a trabajar ahí y Liddy se fue a Nueva York. Ujú. Entonces como que sí salta, bueno, no que vaya saltando constantemente, pero te pasan como primero este primer bueno, sí, o sea, este primer capítulo donde llega Lidia a visitarla, ya que ella trabaja en Nueva York, un poco como el, bueno, ¿y cómo te va ahorita que estás viviendo acá? Ya me dieron el puesto de tiempo completo en la universidad, donde estudiaron el posgrado, un poquito, ¿no? Lidia ya está embarazada, o sea, como ponerse un poquito al tanto de cómo van ahora sus vidas, pero sí te dan a entender como que Agnes no la está pasando bien, o sea, no es como una persona que conviva mucho con la gente, como que está muy aislada, como que no está al 100% bien, porque mencionan varias veces como el
no te preocupes, no me voy a quitar la vida, o sea, no me voy a suicidar, no me va a pasar nada, solo regresa pronto. Y como que Lily sí está preocupada por ella. Ujú. Y así de, segura si sales y si sales de la casa y así, ¿no? Como que haces énfasis en eso. Y luego ya te regresan como al capítulo anterior, ¿no? O sea, como del año difícil, donde ya te muestran qué fue lo que pasó. Y ellas estudiaban ahí el posgrado y aquí es donde ya empiezan los spoilers. Entonces, si no han visto la película y quieren, pues primero verla y luego ya saber un poco más de este análisis y todo de la película, pues creo que es momento de poner pausa y ver la película y luego ya regresar a este episodio. Altamente recomendable la película. Ajá, sí, altamente recomendable. Véanla. Ujú. Y bueno, continuando, te pasan que tiene una buena relación en la universidad, o sea, parece que se siente cómoda, que se lleva bien, Muy diferente su muy forma de diferente de desempeñarse, ser, de ser. ajá, muy diferente. No parece ser la misma Agnes. Está ya en su proceso como de la tesis y tiene un asesor. Ella parece ser la favorita del asesor, ¿no? Como que hay incluso esos comentarios de sus compañeros de tú eres la favorita. Y el asesor cada vez se muestra como más, no sé, como estos a lo mejor un poquito focos rojos con ella, de te veo en mi oficina. Y le hace como estos comentarios de me encanta tu tesis, pero esto, pero Se no lo manda por sé. mensaje también. Ajá, sí, como por mensajes así de las fotos de me encanta cómo te quedó la tesis, me encantan tus comentarios que hiciste, no sé, como que siempre empezando a cruzar ciertas líneas que no se deberían a lo mejor de cruzar entre alumno profesor y alumno asesor de tesis, ¿no? Y hasta ahí como que te van pasando ciertas escenas, ¿no? O está con él en su cubículo y, bueno, su oficina y le hace comentarios como de, muy bien, y estoy escribiendo un nuevo libro y como si le tuviera confianza, ¿no? Como queriendo ganarse un poquito la confianza de ella. Después la cita en su casa. Es como, espero no te moleste que te haya citado en mi casa. Es que fíjate que tenía a mi hijo enfermo y no sé qué. Y ahorita ya no está enfermo. Ahorita se fue, ahorita mi hijo. Ya sabes, como esos comentarios así, no sé, muy molestos y queriendo como engancharla a ella. Queriéndose hacer como el inocente, pero con toda la intención, obviamente, de aprovecharse de ella. Y cortan un poquito la escena y ya después ella le regresa como muy asustada con Lily y le cuenta que pues él abusó de ella y la violó. Entonces, como que a partir de ahí todo empieza a cambiar en su vida. Él se va de la escuela, pide como un traslado, de que le dieron un mejor trabajo en otro lugar. Obviamente la escuela no la apoya para nada, es como de, pues él presentó su renuncia, entonces pues ya no podemos hacer nada como escuela, lo que puedes hacer es poner una denuncia, ¿no? Aparte, pero nosotros como escuela pues ya no lo podemos correr, o sea, ya no podemos hacer nada, pero claro que te apoyamos, o sea, pésimo el apoyo, como que no tiene más redes de apoyo que Lidi. Lidi es la única que está ahí para ella, como escuchándola, acompañándola en todo momento. Entonces empieza como toda esta confusión en ella, pasar por todo esto. Y ya te cortan un poco eso y ahora sí es como regresar a esta parte como más presente de ella pues no poder como todavía superar esto, le dan el trabajo en la universidad, incluso le dan como el puesto de tiempo completo y le dan la oficina de él. Entonces como que es como muy difícil para ella y hay como también un conflicto con otra compañera que también era su compañera de posgrado y era la que más le hacía comentarios, tú eres la favorita de él y no sé, o sea, siempre como tener que lidiar con todas estas cosas. Entonces, es una película muy bonita. O sea, obviamente es trágico todo esto, pero yo creo que la manera en la que empiezan a abordar cómo se atraviesan todos estos procesos, te lo muestran de una manera como muy humana,
muy real. Eso fue lo que creo que nos gustó de la película, o al menos a mí me gustó muchísimo de la película. Y sí, lo comparaba un poquito como con la de Un dolor real, porque se siente eso, una película muy real, como de un dolor muy real también. No te la quieren vender como una película ideal, como de esto es lo que debería de pasar. Esto pasa en un mundo y que dices, eso no pasa. No, esto que te muestran en la película es lo que realmente pasa. Porque incluso te muestran una escena donde ella va y pone como, va y habla a la escuela, pero también va al doctor y le dice, pues es que sí, abusaron de mí. Y tal cual en cómo te trataría un doctor, ¿no? O sea, como mucho de lo que se han quejado muchas mujeres del trato que se les da cuando hay un abuso, cuando hay una violación, la revictimización, pero todavía como hacerte sentir más mal y la razón por la que muchas mujeres no quieren ni siquiera ir a denunciar, o sea, todo ese trato y creo que es una película tal cual, o sea, como muy real y que no te lo idealizan como de, ay, sí, de repente ya todo se solucionó y entonces fue a terapia y entonces ya se sintió bien con una sesión y entonces conoció al chico ideal y entonces él ayudó a sanar. O sea, no sé, creo que te pasaron tal cual lo que podría vivir una persona así, incluso como estos ataques a veces de ansiedad, un ataque de ansiedad que tuvo, el no poder hablarlo, el aislarse, o sea, todo eso creo que fue algo muy bonito de la película, que te lo plantearan así, no como algo que no es así como tal cual. Y aparte, o sea, totalmente de acuerdo. Y creo que la película tiene no sé, está escrita tan bien y actuada tan bien en el sentido de que creo que, como decía, al final de cuentas, en realidad, si yo tuviera que catalogar esta película, la catalogaría justo como una sátira, como una película cargada de humor, de un humor quizás a veces muy filoso, muy rozando lo inapropiado en algunos momentos, pero que está muy bien utilizado justo para reflejar lo absurdo de la realidad, porque Sí. es pasmoso la manera. A mí, por ejemplo, retomando esto que decías, esta escena del médico, eh, esa y la de la universidad, creo que son grandes escenas que demuestran justo eso. Como dices, no solo la revictimización, sino la crueldad que implica para una mujer el buscar justicia, ¿no? Es como le dice el doctor, es que, ¿cómo es que te bañaste? ¿Cómo es que, por qué hiciste esto? No deberías de haber hecho eso, para denunciar tienes que hacer esto. Y ella le contesta, sí, lo siento, para la próxima lo pensaré mejor, ¿no? Y es como... A la próxima ya no me baño antes. O sea, como si alguien supiera eso, ¿no? Como si alguien ya te hubiera dicho o te lo enseñaran en la escuela como de cajón, así de, si alguna vez alguien te viola, nunca se te vaya a ocurrir bañarte. No. Jamás se te vaya a ocurrir eso, porque entonces inmediatamente tienes que ir al médico. O sea, obviamente ella se sentía tan mal que llegó, se bañó, por lo que sentía, ¿no? Y el doctor todavía viene y la regaña y la hace sentir terrible por haberse bañado y ella le contesta de esa manera, ¿no? Como de, ok, a la próxima que alguien abuse de mí, lo tendré en cuenta, ya no me voy a bañar, ¿no? O sea, es como, ¿qué? O sea... exacto. No, y aparte, o sea, deja tú el baño, o sea, es como, pues es que necesitamos la evidencia en el momento, entonces no te bañes, ve directamente a la oficina para poner la denuncia, que no pase ni 2 horas y que no sé qué, y es como, no sé, no dimensionan las autoridades ni
las personas alrededor de este tipo de casos, lo que implica un trauma de esa naturaleza. O sea, creo que por el hecho de que Ujú. sea una cuestión psicológica, lo hacen a un lado, porque es como si yo le dijera a alguien que lo acuchillaron y se está desangrando, como de, no, pues es que en ese ratito párate de donde te estás desangrando y córrele a la policía para que metas la denuncia, para que vean que ahí tienes la herida. Es como, pues obviamente que a una persona desangrándose no le piden eso, a ella primero lo atienden en el hospital y ya después ven primero salvaguardar su vida, ¿no? Pero en este tipo de temas en donde hay un trauma, hay un shock, porque como dices, o sea, ella sale en shock de la casa, ella no puede procesar lo que pasó. Tiene lagunas, tiene como esta sensación de no saber qué hacer, y lo que necesita en ese momento es el confort de su casa, de su amiga, etcétera, etcétera, pero después las autoridades revictimizan y es como, no, es que en cuanto pasó te tienes que ir a la jefatura, tienes que ir a meter la denuncia y tienes que ir a pasar por un montón de miradas juiciosas, por un montón de preguntas absurdas, incómodas, por una revisión médica violenta. Entonces, Con un doctor viejito, insensible, hombre. insensible, que te hace preguntas, o sea, sí, de una manera súper grosera. Y la amiga como también con este sarcasmo, ¿no? También de, bueno, ella, o sea, también hacía como estos comentarios y ella trataba de defenderla, ¿no? Creo que el tono que está usando no es el adecuado y así, ¿no? Y el doctor todavía se molestaba. Ujú. Ay, no, o sea, creo que sí lo muestra de una manera muy real, pero también creo que, o sea, vuelvo a lo que era como muy bonito, la manera en la que la amiga siempre trata de estar ahí para ella, como que nunca se quedó sola y se me hizo bonito como el contexto en el que después empieza a desarrollarse ella, como por ejemplo el conocer a Galvin, el tener a Gavin. Liddy, ¿Calvin o Galvin? Gavin. Gavin. Tener a Gavin, tener a Liddy, o sea, creo que eran personas con las que podía estar bien, que eran pocas personas, pero que eran como relaciones de calidad para ella y que la hacían como, no sé, sentirse acompañada todo el tiempo, aunque no estuvieran, o sea, Liddy no estaba ahí 24/7, ¿verdad? Pero que siempre entendieron por lo que estaba pasando y que no la dejaron sola y no la juzgaron. Ujú. Sí, sí, no, definitivamente creo que a lo mejor yo ahorita me estaba centrando mucho como en las críticas sociales que hace la película, que creo que son muchas. Decía también lo de la universidad, la ocasión que va a la corte y tiene que ser testigo, tiene que ser parte de un jurado y cómo la exponen y demás. O sea, creo que la película está llena de estas pequeñas críticas de cómo el entorno social es muy insensible a estas cosas. Y es muy bonito, como dices, esta contraposición entre, sí, la sociedad revictimiza, la sociedad juzga, la sociedad margina, la sociedad es insensible en muchos aspectos, pero a final de cuentas lo que ayuda a una persona a superar este tipo de traumas y de situaciones complejas, eh, pues más allá de que la sociedad mete el pie y es más, como decíamos, revictimizante, lo que ayuda es justo la intimidad con personas cercanas que estén ahí para apoyarle, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, su amiga Lidia, interpretada por Naomi Aki, eh, juega un papel fundamental y me parece muy bonito la manera en la que la película lo muestra, porque creo que Lidi todo el tiempo se muestra completamente abierta a la experiencia de ella. Nunca nunca tiene una reacción como de, no, vente ahorita, vamos a denunciar. No, 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 así como estés, vente, vamos a denunciar. O nunca le dice, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, para que te sientas mejor, haz esto, haz esto. No, todo el tiempo la Le da su escucha, espacio. le da su espacio, lo que tú quieras. En un momento de la película, Agnes llega con un gato y le dice, traje un gato. Y Lidia solo se le queda viendo y le dice, lo que tú necesites. Si quieres tener un gato, está perfecto. Porque vivían juntas, ¿no? Obviamente es como, pues ahora el gato va a estar aquí en la casa con las dos. Y es como, lo que tú necesites.
También hay una escena bastante graciosa en la que Agnes por un momento le pasa por la cabeza ir a quemar la nueva oficina de su tutor de tesis que huyó. Y su amiga es como, pues sí, vamos, yo te ayudo, yo la quemo. Entonces, como esa disposición de lo que tú necesites. Y creo que esa parte es bien importante porque a veces, no sé qué tanto, incluso los profesionales de la salud mental lo hacen mucho y los profesionales de la salud en general, es como el protocolo dice que la persona necesita esto, esto y esto. Y es como, a ver, las personas todas son diferentes y cada uno maneja y transita este tipo de procesos de manera diferente. Hay que entender que no todos necesitan lo mismo y a veces es como muy imperativo. Tienes que hacer esto, tienes que denunciar, tienes que ir a terapia, tienes que... Muy de manual. Ajá. Que al final yo creo que curiosamente Agnes solamente habla de lo que pasó, tal cual narra lo que pasó en confianza con Liddy en cuanto pasa, llega a la casa y se lo cuenta y no vuelve a hablar del tema. Y a veces creo que muchas veces es como tienes que ir a terapia y tienes que dedicar 12 sesiones a estar hablando y dándole vueltas a ese tema para que lo puedas sanar. Y no necesariamente. En realidad, no todo tiene que ser, vamos a revictimizar en ese sentido, vamos a que revivas el trauma, vamos a que vuelvas a exponerte a eso. En realidad, ella lo fue superando desde otras aristas, desde otros lugares que también son completamente válidos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que la película hace un trabajo maravilloso en representar como todas estas aristas, todos estos aspectos que incluyen el proceso de superación de un trauma. E incluso creo que tiene una escena muy, muy bonita con es un señor, creo que es como el dueño de una sanduichería, como que trabaja en un restaurante donde venden sándwiches. Y ella llega y se estaciona porque está teniendo un ataque de pánico. Y primero él llega medio rudo, como de, a ver, no te puedes estacionar aquí, pero ya que ve que tiene el ataque de pánico, dice, mi hijo también le pasa esto. Y entonces como que empatiza con ella y hasta le prepara un sándwich y se queda ahí, le ayuda a que se tranquilice, le pone un ejercicio de respiración y demás. Y como esa bondad y esa caridad de personas inesperadas que le ayudan muchísimo, ¿no? Y que justo en ese momento él tampoco es intrusivo. Ella le cuenta a muy grandes rasgos, me pasó algo muy malo hace tiempo y creo que no lo he podido superar y bla, bla, bla. Y él nunca es como, ¿pero qué te pasó? Cuéntame. Y es como, si tú me quieres contar, yo te escucho. Si no me quieres contar, hasta donde me quieras contar. Entonces, y que ella en esa interacción con él no era necesario que le contara, que lo volviera a revivir. Simplemente, mira, así es como me siento, y él escuchó, dio confort, dio apoyo, y hasta ahí, ¿no? Incluso me parece muy llamativo, ¿no? Porque la película está dividida, hasta donde yo lo entiendo, por años, ¿no? Son 4 años de su vida. Inicia en el año 3, por así llamarle. Después se regresa hasta el año 1, que es como el año en el que está todavía estudiando y que le sucede lo que le sucedió. Después pasa al año 2, que es el año... No, incluso pasan varios años, ¿no? Creo que son como 3 años en medio, entre que pasa lo que le pasó y entre que ya le dan el puesto de tiempo completo. Y después pasa a un año después del inicio, que es cuando Liddy ya tuvo a la bebé. Entonces, cada vez que haces una transición entre años, pone un título, ¿no? Y el título de ese año, en el que ya está profesora de tiempo completo y demás, es el año en el que tuve un muy buen sándwich, ¿no? Y es como, hacen los comentarios de que estuvo muy rico ese sándwich, pero también es como el significado que tuvo para ella ese momento en el que se sentía muy mal y alguien que ni siquiera conocía mostró esa bondad y esa empatía y esa cercanía, ¿no? Y que por eso se volvió tan significativo que le puso ese título a ese año, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Creo que son ese tipo de cosas las que ayudan a superar el trauma, no el señalar, no el decir tienes que hacer esto, tienes que ir a terapia, tienes que ir a hacer tal cosa. Es la bondad, es la empatía, entonces, pues sí. Sí, creo que es a lo que iba, ¿no? Que, o sea, las personas que estaban alrededor de ella fueron como comprensivas y un soporte.
Obviamente ese capítulo no va a ser como de qué es lo ideal para que una persona supere una situación o qué es lo que se necesita para claro. que, o sea, no, únicamente estamos hablando de la película y de lo que se nos hizo interesante de la película, lo que se nos hizo bonito de la película, lo que nos gustó de la película y hasta ahí. O sea, obviamente cada quien vive de manera diferente, atraviesa de manera diferente ciertas situaciones. Aquí únicamente lo reflejaron así. Y fue también porque fue como un evento diferente para ella, ¿no? O sea, depende también de lo que vive cada persona. O sea, ella lo vivió así, porque era el profesor, por la edad en la que estaba, por las circunstancias en las que estaba, así lo vivió. Si hubiera sido a lo mejor en otro momento, lo puede vivir de una manera diferente. Claro. Pero estuvo bien cómo lo reflejaron en la película y cómo es muy real la manera en la que eso, o sea, reflejan la sociedad, el trauma, el atravesar cosas. Eso es lo que nos gusta, que no lo idealicen tanto como de al día siguiente todo está bien o al día siguiente conoces a alguien y todo se soluciona. Eso es lo que nos gustó. Y creo que de ahí, por eso me gustó mucho, o sea, la manera en la que, o sea, yo lo pensaba eso, muy similar a la de Un dolor real. Y creo que aquí me adelantaré un poquito al final. No sé si ya hablemos un poco del final. Sí, dale. Porque no te dan a entender que ya todo está bien. Claro. Que ya todo se solucionó, que su vida ahora es perfecta, que de ahora en adelante no le pasa nada, que ya se siente bien, que ya todo va a seguir perfecto. O sea, eso es lo que me encantó de la película, porque creo que estamos como muy acostumbrados a ver eso, a que llegas a un punto, te pasa algo y ahora todo va a estar bien. Y así tiene que ser. Entonces, yo lo veía como en la de Un dolor real, por eso me gustó muchísimo esa película, que solo van pasando cosas en la película y al final te dejan un poquito de esa esperanza de pueden cambiar las cosas, puedo ir mejorando cosas y ya. No está ya todo bien, no soy perfecto, no voy a ser perfecto, es el personaje, ¿no? El protagonista, no voy a ser perfecto, pero voy a mover cosas en mi vida y ya. Eso se me hizo muy bonito en la película, muy bonito y muy real. Y acá también como simplemente una chica que está atravesando por cosas difíciles en su vida, pero que tiene gente que la quiere, gente que ella quiere y gente con la que se siente a gusto, con la que se siente feliz. Y hay una escena como muy bonita donde está con una bebé, que es la bebé de Liddy. La bebé de Liddy 1. Con la bebé de Liddy, Jane. Y te la dejaron a cuidar para que ellas fueran a ver el faro, ¿no? Algo así. Y se siente como muy extraña ella, ¿no? De tener que estar con una bebé, como que nunca había cuidado una bebé y cargarla. O sea, todo se siente como muy diferente para ella, porque incluso ya había tenido ciertas conversaciones de no imaginarse a ella misma si tener hijos o no, ser vieja, todo eso. Y la carga y la tiene como en sus piernas y empieza a hablarle y le empieza a decir cosas muy bonitas, ¿no? Pero también como cosas de ella misma, como si se las estuviera diciendo a ella, pero a la vez diciéndoselas a la bebé. Entonces, es una escena muy bonita, diciéndolo, ¿no? Como lamento. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, puedes venir y decirme lo que necesites. Cualquier cosa me la puedes contar, lo que sea, incluso si es un pensamiento que consideres como muy difícil o muy oscuro o que te dé como mucha vergüenza. Yo ya tuve ese pensamiento.
entonces puedes venir y contármelo, ¿no? O sea, como todas esas cosas, como de ella misma, diciéndoselas a la bebé, es muy bonito, ¿no? Y también le empieza a decir, lamento que te tengan que pasar cosas difíciles, que te tengan que pasar cosas malas, porque, bueno, pues así es la vida. Te van a pasar a lo mejor cosas complicadas, pero yo voy a estar ahí para ti, ¿no? Como para escucharte, para acompañarte, y creo que al menos eso es algo, o sea, como el que alguien te escuche. Y eso se me hizo súper bonito, ¿no? Como el reflejo de ella misma, de claro que me pasaron cosas malas, pero el que esté alguien ahí, al menos para escucharte, ya es algo. Y creo que eso es como lo que a ella la salvó, ¿no? Ujú. Porque varias veces, bueno, en la escena anterior que les mencionábamos, ¿no? De Lidi diciéndole como de estoy preocupada, ¿no? O sea, se notaba su preocupación y ella como de no me voy a quitar la vida, no va a pasar nada, pero creo que era por eso, como él ya se sentía un poco salvada porque siempre había alguien ahí para escucharla. Y ella le decía, no te tardes en regresar, o sea, no me va a pasar nada, pero solo no te tardes en regresar, porque ella sabía que siempre había alguien ahí como para escucharla. Y creo que también ese era un poco el papel que tenía Gavin, Ujú. porque al final no estaba sola, o sea, Sí. siempre había alguien ahí. Y por eso se me hizo una escena como muy fuerte, o sea, muy poderosa, como ese hablarle a la niña, a la bebé, porque también es como si se estuviera hablando a ella misma. Entonces fue muy bonito y ahí se acaba la película, entonces fue hermoso. Sí, justo, y que no te dejan, ya no ves qué pasa en la universidad, ya no ves cómo sigue su relación con Gavin, ya no ves como todo lo demás, porque no lo necesitas, o sea, sabes que ella lo va a seguir intentando y que ojalá las cosas salgan bien, pero probablemente todavía van a volver a haber momentos difíciles, como le dice a la bebé, pero pues al menos tiene, como dices, esa certeza de sentir que hay quien la escuche, ¿no? Entonces sí, es muy bonito. Y es interesante porque, sí, como dices, le estaba hablando a la bebé, pero también creo que, no sé qué tanto se hablaba ella misma en el sentido de yo voy a estar para mí, pero también qué tanto era yo voy a hacer esto por ti porque eres importante, pero también porque tu mamá lo hizo por mí, ¿no? Entonces, Sí, pero sí era como un poco el reflejo de ella misma, de hablarse a ella de siempre hubo alguien para mí ajá, a eso voy. qué lástima que te tengan que pasar cosas Ajá, malas, sí, exacto. como si fuera ella misma o sea, Sí, sí, sí me es un explico. momento Ujú. catártico, ajá, claro. Sí, justamente, ¿no? Pero también yo lo veo por el lado de... Porque creo que de ahí viene el título de la película, ¿no? En español le pusieron Lo siento, cariño, pero en inglés es Sorry, baby, ¿no? Porque en Estados Unidos se usa más como esta palabra de bebé que en México, que entiendo por qué lo tradujeron así, pero para mí el título va un poco de los dos lados, porque no recuerdo si es exactamente la manera en la que Lidi se lo dice, Sí. pero Lidi le dice cuando le pasa, lo siento mucho, cariño, lo siento mucho, bebé. Y entonces, Aparte es la manera en la que Lily le habla a ella, le dice baby. ajá, Todo el tiempo se refiere a ella como baby. ajá, entonces, y después ahora Agnes le habla a la bebé y le dice, lamento que te tengan que pasar cosas malas, pero yo voy a estar ahí, ¿no? Entonces como que ese círculo cierra muy bonito, porque ambos años en los que hablan, no recuerdo exactamente cómo está escrito, pero el año 1 también es el año con la bebé o algo así, Ujú. y el último año también le ponen un título muy similar, ¿no? Y Sí. entonces como que dan a entender esa conexión y que creo que lo habla también desde su propia experiencia, ¿no? Porque algo que le dice que me pareció como muy bello, ya para ir cerrando, eh, que le dice justo eso, por más caótico que te sientas, incluso si piensas en suicidarte, si piensas que la vida ya no vale o cosas por el estilo, dímelo, yo te voy a escuchar y no te voy a juzgar, porque creo que un poco lo que le pasaba a Agnes era que se refugiaba mucho en el humor,
porque había cosas que no podía decir, porque sabía que la gente se espanta, que la gente reacciona mal, ¿no? Entonces creo que es muy bonito que le transmita eso a la bebé, porque al final de cuentas creo que de eso se trata la empatía, y creo que tiene varias escenas muy poderosas la película en las que muestran cómo es ese proceso. Creo que también hace un balance muy bonito entre, mira, lo insensible que puede llegar a ser la sociedad, dígase el doctor, dígase las personas de la facultad, que La piensan compañera. a la compañera de trabajo, dígase incluso los demás amigos de la universidad que tampoco nunca mostraron ningún tipo de sensibilidad en ese sentido. La propia universidad en donde ella denunció lo que le pasó y aún así no solo no se hizo nada, sino que dijeron, ay, sí, vamos a darle la oficina donde él trabajaba. O sea, la universidad claramente sabía lo que pasó y o se hicieron mensos y ya no lo comunicaron más y enterraron el archivo para que nadie lo encontrara, o aún sabiendo que eso pasó, es como, no, pues es que, ¿para qué conseguimos otra oficina? Mejor dénsela. Total, es solo una oficina, ¿no? Y entonces te muestran ese contraste entre lo insensible que puede ser la sociedad, pero también cómo, a pesar de que sean muchísimas las personas insensibles, uno como individuo solo necesitas a una persona en el momento adecuado que esté ahí, que te escuche, que no te juzgue, por más caóticos que puedan llegar a ser tus pensamientos, como este ejemplo de que llega Agnes y dice, quiero quemar la oficina de este tipo, y la amiga, en lugar de decirle, no, ¿qué te pasa? Estás loca, ¿cómo se te ocurre? Mira, mejor necesitas ir a terapia para que ya no estés pensando esas cosas, simplemente la escucha y está ahí para ella, y después se le pasa y no van ni queman la oficina, pero simplemente es aceptar que tiene esos pensamientos y está bien que los tenga, ¿no? Entonces, no sé, eso se me hizo muy bonito. Y ya nada más como último comentario que creo que es importante, justo lo que decías, ¿no? Al final, una parte esencial no es el protocolo, es el proceso que cada persona tiene en su individualidad. Habrá quien le ayude muchísimo a ir a terapia, habrá quien desafortunadamente no solo te encuentras médicos insensibles, sino a veces también te encuentras terapeutas insensibles. Entonces, a ver, habrá momentos en los que de ahí mismo vengan las situaciones complejas. Casos de terapeutas abusivos existen y es una tragedia definitivamente, pero a lo que voy es, no hay una manera de transitar situaciones difíciles, cada persona tiene su propia manera, y pues nada, ojalá que quien esté pasando por una situación difícil que tenga a alguien que lo escuche y que no lo juzgue y que esté ahí para ellos. Y si ustedes conocen a alguien que está pasándola mal, pues saber que a veces escuchar sin juicios hace una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, pues nada, eso. No sé si quieras agregar algo más o ya vamos cerrando. No, pues creo que es una película muy buena y es muy recomendable. Si pueden verla, háganlo. Y a ver qué otras nominaciones tiene en otros premios. Y esperemos que gane algunas cosas porque creo que lo merece, aunque tiene grandes... Gran competencia. Ajá, sí, sí, sí. Y hay otras que no hemos visto contra las que compite, a ver qué tal. Pero bueno, ya iremos analizando otras películas que también vienen y a ver qué otras cosas también vienen próximamente en cines. Sí, de entrada yo creo que ya tenemos varias que están ya entrando en cartelera y que siguen, que ya están anunciadas en los premios, como Bugonia, por ejemplo, veremos qué tal. Pero sí, iremos haciendo la cobertura. No creo que no lo hemos comentado explícitamente, pero nosotros somos muy fans de la temporada de premios, como decíamos, no porque creamos que la última palabra lo tienen los de la academia, pero simplemente es bonito cuando se le da reconocimiento a ciertas películas, aunque pasemos corajes porque olviden a otras que se lo merecían. Pero estaremos aquí en este podcast haciendo la cobertura de la temporada de premios, cubriremos las más películas que podamos, las que también veamos que se prestan para el análisis, porque por ejemplo vimos una batalla tras otra, pero no le vimos tanto de analizar desde lo que solemos analizar en este podcast, pero quizás la retomemos más adelante. Entonces, pues nada, aquí estaremos cubriendo la temporada y para que nos sigan y estén al pendiente de nuestros próximos episodios.
Compartan si les gustó, coméntenos si ya vieron la película, qué les pareció. Y pues nada, yo fui Davin. Y yo, Cara. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.